Hola chicos, buenas. Vamos a jugar un poquito más de Death Stranding, que me quedé con hartas ganas de jugar, pero voy a estar sin cámara de momento porque no estoy en condiciones de mostrarme en, en cámara ahora, así que vamos a continuar. Se demora un poquito en cargar esto, pero por algún motivo. Así que mientras tanto yo aprovecho de compartir esto en mis redes. Oye, qué raro que se demore tanto en cargar. ¿No será como mucho? Let's draw a line. Creo que mi avatar está un poco muy grande. Lo voy a bajar un poco. Por ahí. Sí, eso creo que está mejor.
Wow, qué lento es el juego, weón. Qué raro. El otro día también se demoró harto en cargar. También se ve que da en ese 21%. Stuck at 21. Creo que se está demorando más que la otra vez. ¿Qué onda juego? Oh, ¿qué pasó? Ahora como que... Ok. Sam, we've recorded a spike in chiral levels not far from your position. Ok. I think it might be a body. Ok. A body about to go necro. Ok. I've marked it on your map. If I'm right, you need to deal with it fast. Like right now. ¿Por qué no quiero? Ya. Y veamos. Vamos a salir de la habitación privada. Vamos a ir a conocer a Heartman. Can I help you? Holy shit. John. Is that you? What are you doing here? My wife's checked in. I don't want to repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know. Oh. Ok, me dicen que tengo que ir a encargarme de un cuerpo. Así que supongo que habrá que hacerlo. Veamos el... No, dijo... ¿Por qué el médico tiene un...? Ah, que tiene carga. Ok. ¿Pero dónde dice...? ¿Dónde dijo este tipo? Veamos. Carga. Carga para entregar a otros jugadores. No sé dónde está el cuerpo que Derman dice que tengo que ir a revisar, así que chao. Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenun City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Once you use the Cupid to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Sam, I'd like you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse.
Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the death stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. Ok. Recuperación de ruta de invierno. Envío de... hagamos esta, ¿por qué no? Todavía no voy a aceptar la de... la de Hardman. ¿Cuántas tengo de estas? Tres. Debería llevar algún... No, parece que me voy a meter en... No, no estoy... No. Llevaría una goleadora nivel 2, por si acaso. 2. ¿Sacar una moto? Sí. Oh, me equivoqué. Es... Ok, ¿dónde hay que ir? Drop by whenever you like. Allá hay que ir. Ok, allá. Esta es la misión de... Ok. Me pregunto si va a ser necesario. Que se supone que tengo una tirolina allá arriba, así que... A ver. Que si voy para allá puedo llegar a esta... Sí. Y no hay otro... No. La verdad es que no pude poner más tirolinas, ¿no? Está a 518 metros, falta mucho. Oye, aquí se va a poner fea la tormenta de nuevo, man. Let's go. ¿Cuánto falta? 381 metros. Veo hebras allá. Es posible que nos estemos acercando a
Área de BTs. Pucha, ojalá tuviera más CQPs para crear trolinas. ¿A dónde tengo que ir? No tengo que ir al... No es que hay una forma rápida de avanzar. Oh, oh. Creo que se me están gastando los... Mira. Hace tiempo que no me encontraba con otros cargadores. ¿Tendrán botas que me puedan dar? Anybody hear me? Hey! That's a big one. Hey, This one's for you. Vamos a darle muchos likes. Thanks for the help. This one's for you. Oh, ¿qué es eso? Muchas gracias. ¿Puedo darles algo a ustedes? Carga señaló que emite un contenedor vacío con una etiqueta de identificación. Démosle esto. No creo que lo... Ah, no, esto es lo que él me dio recién. Sería como mal educado si es que se lo... Eso es para ti, amigo. Hey, mine's heavier. Almost there. Ok, ¿dónde? Ah... ¿Pero dónde está mi destino? Ah, estoy en el área. Hay ropa de invierno hacia allá. Ojalá pudiese recargar mis botas. Y una cueva ahí. Ok, ropa de invierno por allá. Podría quizás poner una escalera acá. Tengo una escalera, ¿cierto? No me digáis que no tengo escaleras. Pero si pensé que tenía una. No tengo escaleras, weón. Pensé que tenía una escalera. Ok, pero al menos aquí hay gente que sí dejó escaleras, así que... ellos me han salvado. Uf, recuperar el aliento. Hay una escalera ahí. O una soga, algo así. Eso. Oh no, esto es para... Veamos si es que encuentro la forma de subir por acá.
¿Cómo puedo? Es que no quiero tener... Oh, shit. Eyes open, dumbass. Tengo que ir por acá. Espérate. Vivi, déjame ponerme en un buen lugar antes de... revisar la luz. Vamos a calmar a Lucho. Calmar a Lucho, calmar a Lucho. Calmar a Lucho, calmar a Lucho, calmar a Lucho, calmar a Lucho, calmar a Lucho. Eso, ¿viste? Ay, sí, pues Lucho. Someone's happy. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ya. Tengo que subir eso. Pero no sacarme la shit. Está por allá la cosa. Tomamos Monster. Beber Monster Energy. Esto consume mucha energía, así que vamos a ir tomando descansos. Se me están muriendo las botas. ¿Y dónde está la cosa esta? Ahí está la ropa de invierno. Tengo que llegar ahí. Solamente es eso, ¿cierto? Parece que sí. Cuidado. Ok, tenemos la ropa de invierno. Ahora solo tengo que salir de acá bien y a salvo. Podré bajar acá. Sí, sí puedo. Sin caerme. Vamos a darle me Thanks gusta for the help. a este cabro. This one's for you. Thanks for the help. This one's for you. Ahora que lo pienso, ni siquiera ando con... Ni siquiera ando con un exoesqueleto seleccionado. No te caigas.
El calzado está casi arruinado. Tengo que llegar a la... A la tirolina. Llega a la tirolina. My soul's open. Se me van a romper los zapatos. Can't keep on like this. Oh no, ahí está la tirolina, lo sé. Pero no importa, vamos para allá. Sí, me van a romper los zapatos. Oh, gracias a Dios. Ah, sí se pudo. Beginning scan. Scanning bridges verifying ID. Clear. Decontaminating suit. Footwear condition poor. Replacement is advised. Hey, Sam. Welcome back. Tough journey as always, I bet. Wow, you really took great care of everything. I mean, honestly, you'd be hard-pressed to call this anything less than perfect. We're going to Ok, ahora sí aceptemos la orden de... ¿Qué pedido estándar tenemos? Tengo que ir... Ok. Ah, no, pero tengo que ir de Hartman, y Hartman hay que llevarle el cuerpo de Mama. Va a ser... Tengo 3. Ah, pero es que deben estar entonces en mi... Espérate, vamos a aceptar el pedido, no vamos a hacer nada. Y si hay que hacer cosas, las haremos después. Mira, esta vamos a colocar en el calzado. Puras armas tengo. Anclaje de escalada. Podría necesitar estas. Lo descarguemos eso.
Añadamos eso ahí. Un anclaje. Bastante herramientas. Sí. Eso por ahora. Hola, negro. Bienvenido. Un gusto de verte también. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millington's special. It'd be funny if these Haw bars ended up being the key to saving us all. Debería fabricar. Voy a fabricar un exoesqueleto. Equipo exoesqueleto. Una esqueleta de poder. Nivel 3. Esqueleto de poder nivel 3. Sí. Vamos a hacer uno. Y haría un CQP. No, pero tengo. Así que lo vamos a equipar. Y en el... Acá tengo CQP o no? Sí, tengo CQP. El CQP... Vamos a cargarle la espalda. Buena. Y este otro CQP. Podemos atar el traje al hombro derecho. Y este otro CQP atar al traje. Ah, ya, no, está bien, listo. Ah, no. Ay, no. Ahora sí, listo. Ahora sí. Beginning scan. Have a pleasant journey. Y ahora vamos a ir a ver a Hartman. Hartman es uno de mis personajes favoritos de este juego. He really is. Ok, ¿para dónde tengo que ir entonces? Se supone que es hacia allá. Y lo bueno es que tengo una buena red de tirolinas ya funcionando. Por lo que esto que voy a hacer ahora es muy entretenido. Usar tirolina. No, perdón, me equivoqué de botón. Cuadrado. Para allá no, para allá. Uy. Oh, hay más tirolinas hacia allá. Justo tengo que ir en esa dirección. Una tirolina allá. Tengo que ir para allá. ¿No hay más? No. Disminuye mi resistencia, pero está bien. Oh, oh, sube.
batería está completamente cargada. Allá está. ¿A dónde quiero ir? Podría usar un anclaje de escalada acá. Así bajamos a la segura de acá. Qué rápido llegué. Oh, oh. Tendré cuerda suficiente como para bajar acá. Buena, 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 buena. Buena, perfecto. Por aquí en una parte se puede bajar a al techo, creo que acá, si acaso. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Oh, 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 oh. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a mi voz? Me escucho grave o algo así? Delivery complete. Displaying performance evaluation. Awesome. Oh. Request to join UCA. Registered. Awaiting qubit connection. Ya vamos a saltarnos eso. Laboratorio de Hartman se ha unido a la UCA. Hartman ha proporcionado datos nice, parche térmico. No me había fijado que no solamente el cráter en la zona de Hartman tiene forma de corazón, sino que toda la zona de conexión tiene Please forma de proceed corazón. to the facility with the cadaver. Good work. Keep on keeping on. Let's go.
260 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the scene an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial caudiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you're supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, sir. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions. I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret is
resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all our strings? Ensure you're in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops in the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, Me gusta que pasaron 21 minutos como en 5. De hecho, en el momento en que faltaba un minuto, hasta el momento que faltaban 10 segundos, pasaron como 20 segundos. Ya, pero aquí tenemos una instancia para ver qué pasa. Retrato familiar del pasado. Es la familia de Hartman. DEA de Hartman. Este es el cuerpo de mamá. Reloj de arena claro, árbitro de vida. Qué genial esto, man. Me encantaría que puedas tener un reloj así. Modelo de SB, impresión del artista. Observación 1. Dinosaurio. Ah, esqueleto de ballena. Pensé que era un dinosaurio. No sabía que casi se veía un esqueleto de una ballena. Lámpara. Oh. Otro modelo de SB. Fósiles. Mineral del periodo ordovícico recuperado del cinturón de alquitrán. Que solamente se podía ver esa presa. Mineral desconocido recuperado del cráter del vacío. ¿Puedo ver esa pintura? Criptobiotas descubiertas inmediatamente tras la vinculación. Cristales quirales. Periodo inmediatamente posterior al stranding. Aparición de escena, impresión del artista. Ilustración de CB, impresión del artista, observación 3. Android Jumbo Ludens. ¿Qué era eso? Tocadiscos antiguo. Luego por acá. Hija de Hartman. El papito corazón. Ok, me quedé sin cosas que ver. stand clear. No luck. No luck. Visit 218,550.
Sorry, where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Dedication, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one, and intercourse, I suppose, verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music? Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst. But the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. Died in the two void outs were there. What happened? What's going on? The last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to
continue my research. It's funny though. Even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, son? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepperone station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. Its strata tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar beds outside Edgemont City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. I think Higgs is to blame. I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The airmat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Yeah, boy. No, ojalá pudiese entrar de vuelta. Sam, you heard it. You can grab the order at a delivery terminal. Prefiero estas cosas, supongo. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. And we don't know the first thing about Amelie's status or what Higgs is up to. That's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edgemont City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the evo-devil biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for
Pedimos para Sam. Hay que enviar algo por acá y otra cosa por allá, así que hagámoslo. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. The strata the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. One more thing, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. Uh-oh. Rich's paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives. But in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Uh-oh. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. Debería quizás hacer un par. Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. Ok. Podríamos atar el traje. Hombro derecho. Hombro izquierdo. Y... no, vamos a descargar esta. Descargar. Y estos que están descargados los vamos a meter en el casillero privado. Y listo. Me pregunto si es que tengo CQPs. Tengo un CQP, una escalera. Podré fabricar. Quiero otro CQP más. ¿Tengo dos? Vamos, dos más, por si acaso. Eso, good. Let's go now. Ok, ¿para dónde quiero ir? Quiero ir para allá. Geólogo y después era donde el paleontólogo, ¿cierto? Sam, so Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life.
research in this family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death, extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab. Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCorn. Tengo armas. No tengo armas. I'm gonna take my chances. Debía haber traído un par de boleadoras. Algo así, porque estoy seguro de que me voy a encontrar con BTs en el camino. Sean varias hebras ahí. Believe in yourself. Voy a usar esa escalera de ahí. Lo bueno es que como toda esta área ya está conectada a la red chiral, puedo usar las cosas que otros jugadores tienen puestas. Podría poner un Sekura acá. Voy a poner más arriba. En la cima de acá. Y justo aquí es donde está el límite. ¿Qué pasó? ¿Eso fue un trueno? ¿Se derrumbó algo? Ok, SQP nivel 2. No. Sí, ay, había otra ya, mira, qué buena. Y vamos a tener que pasar por allá. Still not done yet. Construction complete. ¿Cuál es el mejor camino hacia allá? Derechito nomás. Oh. Eso es malo. Ay, ¿cómo voy a subir? No voy a poder subir por acá, pues bueno. Tener que ir por allá. Allá parece que hay una apertura.
quiero que me peguen esas piedras. Oh, oh. Oh no, oh no. No vengas hacia mí. Está persiguiendo esa piedra. Y por ahí parece que es la única forma. Vamos a tomar un poquito de Monster. Quizás me vine por el lado equivocado y tenía que irme por la otra parte. Estoy seguro de que tengo que ir donde el geólogo primero. Sí, pues el geólogo primero, así que estoy bien. Oh no, cuidado con la bomba. Ok, ya, por aquí definitivamente sí puedo cruzar al otro lado. Oh no, 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 no. Olvidé tomarme un descanso. Subir. Ah, yo me metí ahí. ¿Qué es eso? You know what to do, Sam. Oh no, es como... Ok, es como una marca del geólogo. Vamos a hacer que eso no se ocupe nunca. Aquí te veo, compadre. Voy a bajar por acá. Por fin, vamos llegando. ¡Vamos llegando! ¡Chula, chula! Llegamos del geólogo. Estoy quedando con poca batería. Standing bridges ID. Fragile Express ID verified. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Sam Bridges. Oh, thank God for that. I was worried you might not get here in time. But then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That end of days stuff. I put the nightmares down to fatigue. The possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we caught it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work.
would ever see these meds. I guess you really are good at what you do. Huh. Thank you. Nice. Nice. Oh, no llegamos al nivel 3. Oh, yes. Right then. If you'd do the honors. Listo, esta área está conectada. Tengo un área gigante ahí que no está conectada. Y... And just like that, I'm part of the UCA, with access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now, assuming I can prove once for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient death stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This strata is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the Chiralian readings. In the distant past, earthquakes caused frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotaculite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of Chiralian in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Please act. Y hacer más pedidos. Estos son pedidos de estándar. Aquí. Sí. ¿Cómo es? No, no, espérate. Envío estas para el Mountain Note. Y esto es para el laboratorio de Hartman. Podría hacer este envío. Todavía no. Voy a hacer que este envío lo haga un robot. Sería. Ay, menos mal que hay una cosa para cargar baterías. Ok, y ahora ¿para dónde quiero ir? Hacia allá. Entonces vamos por acá. Ah, electrolinas. Vamos a sacar eso.
Podría poner acá una tirolina, sí, aprovechando. Ah, mira, hay una tirolina por allá. Ah, pero está muy abajo. Igual la voy a poner acá, porque acá seguramente va a estar más expuesta. Ajá. Ajá. Ya, voy a poner una tirolina así de cerca. Pero aprovecho de usarla ahora. Construction complete. Patience, the low roar. Oh, me encanta esta canción. Hemos llegado. Oh shit, no te caigas. Tienes una bomba en la espalda. Fragile Express ID verified. All weapons will remain hot until departure. Cody. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Not that I need to tell you. You did it after all, though I can't for the life of me imagine how. Awesome. Patience. Hey. Oh. You can set up the chiral network while I work. Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a
ask. A local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field, which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does the dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epochal discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close, so very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. Good work. New order available. Please. Ok, aceptamos el pedido. An oxygen mask, huh? Good idea. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does, so don't. Y ahora esta escalera. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Restrictions lifted. Y está por acá la máscara de oxígeno. Sí. Ok, apurémonos.
alguien se le cayó un CV. Vamos a regresar. Just a bit further now. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be keeping up. Cargo verified. Thank you. You found it. Let me see. I have to see it. Oh my. It really is immaculately preserved. Uncannily even. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo-Devo biologist. Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, Ernito Cerdito, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Primera vez que participas en el chat, ¿cómo te va? so much progress with the data recovered by the network. ¿Cómo te encuentras? I know we can accomplish even more. Good work. New order available. Please access deliver. Vamos a aceptar este pedido. ¿Cuántos ocupe de nivel 2 tengo? Voy a hacer 2 más por si acaso. ¡Qué bueno! Qué bueno que estés bien. Estoy aquí haciendo pedidos. Order assigned. Oh, hay una carga perdida que quiero entregar. Casi lo olvidé. Eso era. Y voy a reorganizar mi carga. Me parece que ya está bien optimizada, así que vamos nomás. Keep on keeping up. Keep on keeping up. Weapons restrictions lifted. Podría poner acá, voy a poner acá un...
Espera, quiero ponerlo en un lugar así bien estratégico. Estoy pensando por acá. Vamos a ocupar el CQP. Oh. No can do, Sam. Structures can't be built that close together. You'll need to settle for a different spot outside the sensor ring. Por acá está Phil. Vamos a dejarlo acá. Así que por acá. Después cuando suba puedo poner una... otra de estas allá y una tirolina quizás para allá. Porque tengo que ir hacia allá. Así que... vamos para allá. Así después es más rápido viajar. Para allá. Entonces podría poner aquí en esa subida otra tirolina. ¿Llego? ¿O llega hasta acá? Oh, qué mala onda. No me alcanza el ancho de banda. No importa. Después tendrá que ser. Pues qué mala onda. Tengo que ir hacia allá abajo. Y vamos por aquí. Oh. ¿No yo extraño? No lo sé. No me pasa. O sea, a mí no me pasa. Déjame escucharme porque la verdad es que no me he escuchado. No he visto cómo me estoy escuchando. De repente pasa que... De repente pasa que por algún motivo como que se desconfiguraron algunas cosas del micrófono, así que tengo que arreglarlo, pero no sé si será eso. A ver. Déjame ver si es que me puedo escuchar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjame ver si es que me puedo escuchar. Ya sé cuál es el problema. Ya, el problema es que se me desconfiguró la frecuencia de muestreo del micrófono. Y cuando pasa eso, me escucho más grave de lo que realmente hablo. Sí, por eso ahora me escucho con voz de hombre.
Pero lo solucionaré para el próximo stream. No sé por qué se desconfigura, de repente se desconfigura solo. Pero no es nada tan grave. La vez que sí fue un problema fue cuando estuve en unas clases online y teníamos que cantar algo. Y yo como que estaba cantando en el tono, pero mi profe creía que no estaba en el tono porque estaba cantando un tono más abajo. En realidad sí estaba en el tono, lo que pasaba es que el micrófono me estaba saboteando. Antiguo observatorio del volcán. Este lugar es hermoso. Oh, oh, BTS. Todavía no están cerca. Aprovecharte de tomar Monster. Y tengo granadas, ¿cierto? Sí. Vamos a equipar granadas por si acaso. Podré cortar. Cobra, ¿cómo estás? Bienvenido al stream del Pancho. Adivina quién es el Pancho. Yo soy. Estoy con la voz más grave hoy, así que no les extrañe mucho que me escuche así. Hay unos tipos por allá. Les podré tirar una... Yo a este amigo le podré romper el cordón umbilical. Que no me descubra. Estoy
No estoy, no estoy. No estoy. You can't see me. ¿Acaso el poderoso y pitudo Pancho está en stream? Efectivamente. El tío Laito, ¿cómo estás? Oh. Me descubrieron, creo que me descubrieron. Oh, no. Salgan. Necesito estas cosas. Recoge, recoge. 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 Corre. Salgan de acá. Sale, sale acá. Sale acá. Mírense. Creo que se me acabó esta. Sí, se me acabó, así que vamos a soltar esta. Y vamos a equipar esta otra de acá. Oh no. Me cansé. Igual justo tenía que venir a buscar uno acá. Eso estuvo cerca. Ya, ¿cuántos me faltan? Me falta ese allá. Y sería, parece que el último, el único que me falta, uno que está para allá. Bajar, cuidado. No, ¿por qué lanzaste eso? No quería lanzar eso. Eso, muéranse. Bueno, murieron dos. Tomar agua. ¿Verdad? Que hay que tomar agua. Vamos a aprovechar de tomar agüita. Gracias, Recobra, por recordarme que soy un ser compuesto de agua que necesita tomar agua. Ay, Dios mío. ¿Para dónde vais vos? ¿Se murió? Sí, se murió. Voy a acá para bajar porque no me quiero caer. Voy a ocupar un anclaje de escalada. Vamos a bajar. Ok, hay un compadre por acá, cerca. Este compadre se muere. Oh, what the fuck. Oh no. Ok. ¿Verdad que esto me hace perder sangre? Casi lo olvidé y no tengo bolsas de sangre.
Ese es gigante, weón. Ya vamos a ir con cuidado mejor. Estoy a 31 metros del último que me falta. Ok, creo que era el último. Sí, era el último. Vamos por acá. Ok, con cuidado. Ahora tengo que ir para allá, ¿cierto? Sí, hacia allá. Muéstrense. Hay uno acá. Podría acercarme por detrás lentamente y cortar el cordón umbilical. Y ahora el más cercano está allá, pero lo voy a ignorar. Este también lo voy a ignorar, amigo. Creo que estamos saliendo de la zona de test. ¿Qué hay allá? Es el paleontólogo, ya, pero no. Queremos ir donde la bióloga. Porque es un destino. ¿Por qué? ¿Cuál es la clasificación de...? No, está bien, pues. Solamente la bióloga de huevo. Perdón. Ok, creo que ya están todos detrás de mí, así que puedo correr. Listo, ya estamos a salvo. Oh, thank God. Oh, una terma. Uy, qué ganas de meterse una terma en la vida real. ¿Por qué no puedo tomar un...? No podrás quitarse la ropa para disfrutar. Ah, porque está la mengua, weón. Y por lo menos... puedo ponerme acá para... Oh, terminó justo. Listo, tomamos un baño. Iyudana. Iyudana. Sí, Sam, sumérgela. ¿Por qué la tradujeron así, weón? Now this is living. Oh, hell yeah. That's the stuff. Vamos para Bibi. Está Bibi. ¿Se usa el modo foto acá? Ok.
Bueno, Death Stranding es un juego bacán. Requiere harta paciencia, pero es un juego muy genial. Así que si te lo vas a comprar, espero que lo disfrutes. Ya, ahora, ¿para dónde entonces? Hacia allá. Oh, no me digáis que tengo que pasar por otra zona de BTs de nuevo. ¿Cuánto está esta? 140. Ah, está acá nomás, está cerca. Ahí está. Pasamos por la tremenda zona. Debía haber sacado una boleadora, porque con la boleadora puedo dispararle a los BTs a la distancia. La granada también sirve, pero la granada de repente es como... Bióloga Evo Devo. Bióloga Evo Morales. Entreguemos esto. I'm impressed, Sam. Not many people would have even attempted this. May I have a look? Hola, por cierto. Not a scratch on it, and the tar inside is safe and secure. You do not disappoint, my friend. Awesome. Nice. Un pedido estándar. Que llegó con cualquier daño, pero llegó. Eso es lo importante. Now, connect me to the Chiral network. That's where my studies will truly begin. Ok, voy a saltarme esto. Uy, es súper extensa esa área. Bióloga Evo Devo se ha unido a la UCA. Lanza granadas. No hay información, ok. No sé nada, no está mal. Ahora esta área está conectada a la red Chiral, lo que te permite ver y acceder a las estructuras de los jugadores, etc. Thank you. It goes without saying, but I am convinced that the tar is related to the BTs and the Death Stranding. After all, both it and Timefall are the defining features of the post-stranding ecosystem. Sudden environmental changes, such as these, invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect, those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called. These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. For every being since the advent of life itself. If so, then ancient proof may hide deep within the tar, evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. I'll make sure to share any interesting results with you later. Ok. Well done, Sam. You furthered our research into the Death Stranding in ways you cannot imagine. Thank you again for bringing me Mama's body, as well as that ammonite. Speaking of which,
my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Anyway, would you mind returning to my lab? Preparations are finally complete for the chiral relay integration. If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. Bueno. Good work. New order available. Ok, pedidos estándar. Pero estos son pedidos estándar, no son pedidos... espérate, ¿dónde tengo que ir? Una carga perdida, ¿no? Ah, pero eso es para el paleontólogo, creo. Sí, ok. Pedidos estándar. Puedo transportar eso, aprovechando que voy de vuelta donde el hombre corazón. Lanzagranadas. Lanzagranadas estilo revólver. Dispara granadas cuyos efectos se puede cargar con otros tipos de munición. Balas hemáticas, anti-CB, proyectiles, granadas letales, balas rapidizas. ¿Por qué no? Hay que probarlo. Oh. Eran más contenedores de los que pensé que llevaría. Ok, entonces ¿por dónde deberíamos ir? Tengo dos destinos. Ah, ok. Ok, entonces lo que puedo hacer... Tengo SQPs, ¿cierto? Sí, tengo SQPs. Entonces probablemente voy a poder crear una tirolina por aquí arriba en alguna parte, y esa tirolina probablemente va a conectar a otra de las tirolinas que ya tengo en otra parte más allá. Y así vamos a volver rápidamente. Rápida y eficientemente. Tan lejos, esto de 754 metros. Es harto. Oh, hay una tirolina ahí arriba. Pero está muy arriba. Ese es el problema. Oh, se sigue derrumbando esta montaña. Hay que irse con cuidado, no quiero que una de esas rocas me golpee. Está muy arriba. No quiero subir hasta allá. Voy a caminar hasta allá nomás y voy a hacer otra tirolina. Creo que quien puso esa tirolina ahí la puso en una muy buena zona. ¿Qué tan lejos estamos de...? 600 metros. No es tanto. Oh.
escuché una roca cayéndose. Bueno, hay unas rocas, pero son chicas, así que no... No es nada feo. Podría poner una tirolina acá. Solo para conectar con esa allá y... Oh, no. Ok, me vienen rocas. Quizás ahí. Voy a subir un poquito más. Oiga, Pancho, ¿cuándo realizará la tercera parte de Until Dawn? No lo sé, el fin de semana no la pude hacer porque, ¿cómo se llama? Estaba un poquito cansado, quería descansar. Quizás este fin de semana podría retomarlo. Sería, yo creo que quizás este fin de semana podría terminarlo. Porque me debería quedar como una parte nomás. O no tengo ancho de banda suficiente. Pero yo creo que este fin de semana... Oh, me perdí. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Allá. Ok, esta va a ser una caminata grande porque no tengo suficiente ancho de banda. No tengo suficiente bando de ancha. Oh, en 5 minutos tengo que apurarme. Envío con límite de tiempo de peces vivos. Sí, en la... Oh, nice. Musiquita. En la parte que quedamos de Until Dawn, yo creo que lo quedaba para un stream de más de 3 horas. Faltaba poquito para terminarlo. Así que si transmito este sábado, por ejemplo, como a las 7 probablemente, yo creo que podríamos terminarlo en un stream de unas 3 horas. En realidad estaría bueno que me hiciese algunos streams adicionales en YouTube porque como la verdad es que actualmente no estoy como con en ánimos de hacer videos. Me está costando mucho inspirarme todavía para hacer videos. Yo creo que sería bueno para que no piensen que me morí. Así que sí, yo creo que este sábado voy a hacer un stream ahí en YouTube. Vamos a recoger esto para el hombre corazón. Oh, espera, no. De hecho, espero poder lograr que todos sobrevivan en Until Dawn. Aunque lo dudo porque creo que no soy tan bueno. Soy super ñurdo, especialmente cuando hay que hacer las partes donde no hay que moverse. Soy super ñurdo. Y la parte final del juego justamente son como 3 partes seguidas donde para salvar a Sam, a mi personaje favorito del juego, tienes que no moverte. Me gustan estos momentos así con música que pone el juego porque hacen que estas caminatas que son pesadas
se sienten súper acogedores. Tomamos Monster. ¿Tengo Monster? Sí, Monster. Veamos para allá. No te vayas a caer por acá. Ahí está. No te caigas, no te caigas, no te caigas. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Me caí, oh no. Me caí, pero no fue nada, no fue nada, no pasó nada. Deja de llorar, Lucho. Oh no. Ya, oye, a ver. Listo. Ahora sí, pues. Ahora sí. Es bueno este juego. Es entretenido. Es realmente uno de mis juegos favoritos. Tiene un ¿cómo se llama? Un ciclo, todo el loop del juego es muy entretenido. A mí me encanta por lo menos. Y la historia también es muy interesante. Y tiene un final así de la onda, ¿cómo se llama? Evangelion. No tuve un poquito de daño, pero no fue nada horrible. ¿Ve? ¿En serio? Qué mala onda. Bueno, al menos aumentó el ancho de banda. Listo. Vamos a volver a ver a Heartman. Oh no. Dije Heartman. El papito corazón.
When you met with Mama, you experienced a strong antigen-antibody reaction, correct? There was a BT in the room. There was. Something else may have been causing it. I've discovered large quantities of chiral matter in Mama as well. Not just the usual kind that collects on our skin or on our suits. It's in all her cells. Cells that are no longer active. The BT you encountered there was special. It was her child, but also her own soul. Somehow, her car and half failed to separate. They must have remained connected through the umbilical cord. It's the only explanation. Is that why I didn't get a bruise where she touched me? Yes, and there's more. 10 seconds to cardiac arrest. 5, 4, 3, 2, 1. I modified the log times. Headquarters will have no record of what we say. Look, a message from Dead Man. It came with the umbilical cord. Sam, I'm sorry. You deserve to know what you were carrying. But I couldn't risk Die Hardman finding out about the case. So I had no choice but to keep it off the books. You've got to keep this between us. We still don't know if the director can be trusted. Ooh. The umbilical cord was taken from Bridget Strand. I removed it in secret. The cord wasn't attached to a fetus. It was outside her body. She asked me to take care of it. Es Guillermo del Toro, por cierto. Unlocking the death stranding. But she insisted that I never tell the director. The cord shows no sign of decomposition or necrotization. Almost as if it's frozen in time. I thought Hartman might be able to make sense of it. So I had it hidden with your cargo at Mountain Knot City. Sí. Hehe, likes. Deadman's observations were accurate. It's just like Mama's corpse. What do you mean? I mean, they share a very unique property. Both contain large amounts of chiralium in their cells. In other words, the president's cord was somehow connected to the beach, and that allowed it to escape the flow of time. I've put together the bones of a theory. It's patchy, but worth sharing, I think. Life on Earth has been rocked by many extinctions, great and small, including the Big Five. And if you examine the Earth's strata, its history, if you will, you'll find chiralium deposits that can be dated each. What if the manifestation of beaches and other associated phenomena correspond to extinction-level events? You mean? Yes. Our death stranding could just be the latest of many. The records and research you helped us to recover strongly suggest that we are in the middle of the 6th extinction. 6th extinction? Come on. You know what this is, yes? A frozen mammoth from 10,000 years ago. Correct. And this? The Iceman from 5,300 years ago. They both have the same umbilical cords. Bullshit. Humor me. What if the mammoth and the Iceman weren't frozen? You're saying time stopped for them, just like it did for Mama? Unfortunately, all these specimens were lost in the death stranding, so there's no way to examine the genuine articles. But some fragments of data did survive. With the aid of the chiral network, we may be able to piece together something more concrete using Evo-Devo tech. Alright, how's this? A dinosaur from 65.5 million years ago. Umbilical cord, not decomposed. Only mammals have umbilical cords.
mammals have umbilical cords used for childbirth. This is something else. Call it a strand from the other side. I propose that mammalian umbilici are a sort of mimesis of the strand, then evolved over time. We shouldn't assume that everything about a death stranding is detrimental to life. Trilobites, ammonites, dinosaurs, the mammoth, the iceman, all preserved as if frozen in time, all without exception found with strands, which is to say that all may have been connected to the beach. And this, when viewed in the context of the extinction entity, EE theory, leads me to surmise that organisms with strands are in fact extinction entities. You see, Sam, EEs are connected to the beach via their strands, and it is through this connection that they somehow bring about a death stranding. So you're saying Bridget was an extinction entity? It's far too soon to say anything for certain, and since you burned her body, we may never know. Higgs said Amelie's an EE, that she doesn't have dooms like the rest of us. Sam, think. Assume that President Strand was an EE. Isn't it possible that her daughter is too? At the very least, Higgs may hope as much now that the president is unavailable. So he kidnaps her for EE powers or whatever to cause a mass extinction. Perhaps. Perhaps not. I doubt a single EE is powerful enough to cause a death stranding, assuming Amelie is an EE. Well, Higgs sure thinks she's got what it takes. Indeed. And we need to get her back as soon as possible. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Ah, this one is real. Sam, go west. How do you want me to handle Die Hardman? With your customary reserve. Nothing good will come of the running of our suspicions. Whatever else is going on, we still need the chiral network. Right. Activating lab security measures. 5, 4, 3, 2, 1. Se murió. Keep on keeping on. This is StarCraft. It's time, Sam. When you're ready, proceed to the shore of the tar belt and begin work on the chiral relay. Once it's ready, use the Cupid to bring it online. The necessary materials are prepped for you. Supplies are limited, so handle them with care. You'll be carrying a lot, too. All things considered, this might be one of your hardest runs to date. Hartman knows more about the site than I do, so he'll take it from here. It's about time for his wake-up call anyway. Administering shock. Stand clear. Wow, qué rápido pasaron esos 21 minutos. Right. About that way station. The site we have chosen was an original candidate for the way station we lost to the tar belt. Ironically, we suspended construction because we deemed it a little too unstable and not worth the risk. But this time, it's our best shot. So let's hope we weren't right to change horses in midstream. Fortunately for us, the foundation we laid down is still intact. All you have to do is transport the necessary materials to the site and finish the job. I'm afraid it's the only way we can expand the network further west and rescue Army. We're counting on you, Sam. Entonces, este es un pedido de 150 kilos hacia allá, pero podría
Podría hacer otros envíos más. Esa especialista en robótica. Sí, voy a aceptar ese. Este es para el médico. Este es para... Ah, pero pesa mucho este. Este es para el paleontólogo. 20 kilos, no es mucho. Hagamos esos programas. CQP nivel 2. ¿Cuántos tengo? Voy a hacer uno más. Y anclaje de escala. Ya estamos bien. Oh, no tengo espacio para todo. O si tengo. Ah, sorpresivamente sí tenía. Muestra de tejido de una criatura mutada. Eso es para el paleontólogo. Debería ir quizás donde el paleontólogo primero entonces. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Ay, el paleontólogo está ya en la mierda, weón. ¿Sabes qué voy a hacer mejor? Keep on keeping on. Voy a ir donde el médico primero mejor. Pensé que el paleontólogo era el que estaba más cerca. Voy a subir por acá. Bueno, este es un buen lugar. Eso, para allá quiero ir. Bueno, al medio de tajo, weón. De aquí para allá.
Oh, ¿verdad que necesito bolsas de sangre? Do remember not. Good work. New order available. Please access delivery terminal. Order assigned. Weapons restrictions lifted. Sí, el menú al principio. Al principio el menú es súper abrumador. Pero después de un rato te acostumbras bien a sus complejidades. Así que al principio sí se ve súper terrible, pero después como que mejora la cosa. Legend of Legends. Llegamos a otro nivel de conexión. Cargo addressed to Porter awaiting collect. Oh. Qué buena onda. Thank you for your good work. New No sé si debería aceptar otro pedido, pero veamos. Hierba de Evo. Podría ir para allá. Ah, pero son 45 kilos, debe ser mucho. Deben ser varias cosas. Aceptémoslo y veamos. ¿Alcanza o no? ¿O no alcanza? Pero voy a descargar esto. ¿Qué podría...? Acá, organizamos la carga. Ya, estas aleaciones especiales parece que las puedo dejar en el casillero privado. Estas máscaras de oxígeno también, casillero privado. Esto de casillero privado también. Y esto ahora en la espalda. Y organizamos. Y listo. Y voy a hacer unas granadas. Reciclar. Fabricar equipo. Granadas. Quiero granadas. Granadas hemáticas. Vamos, 2. Y está en el bolso de granadas. Listo. Estoy súper cargado. Ok, quizás lo que debo hacer ahora entonces es... Voy a tomar esa nube que está ahí.
Y voy a ir donde la... ¿Dónde está la bióloga? La bióloga está allá. Bióloga de huevo hace 157 metros. Paleontólogo 900, ok. Oh, debí haber cambiado mis botas. Oh, ahí vete, acá. Esto es malo. Vamos a poner un cartel acá para que la gente sepa que estamos en zona de BTs. Eso. Esto va a ser un buen momento para probar el lanzagranadas. Todavía no están tan cerca como para verlos. No están lejos igual. Oh, no lo chunté. Creo que estoy saliendo de la zona de BTs. Era chiquita. Todavía no se muere. Ya, marronito, muchas gracias por pasarte un ratito, que estés bien. Creo que no se mandó tu pregunta entera, pero si te preguntas cuándo haré stream de nuevo, yo creo que el de Until Dawn el sábado, puta, el de Until Dawn el sábado en YouTube. Y acá yo creo que voy a estar en vivo el viernes.
Yo transmito acá en Twitch los lunes, miércoles y viernes. Por lo general. Hay un bebé ahí. Estos bebés son peligrosos. Y ahí está la bióloga. Ah, me preocupa si es que podré ahora. Apenas si llega. Ah, y hay otra más allá. Perfecto. Cinco, 4, 3, 2, 1. Construction complete. Dejemos. Esta. Acá está. ¿Cuántos metros tiene esta cuerda? ¿30 metros? ¿Cuál es la diferencia entre este anclaje de escalada versus el otro que es nivel 1? Eso no lo sé. Hoy tengo que descender caleta. Otro más. Mecha Tortuga, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenas noches. Qué inútil esa escalera, porque ¿quién puso esa escalera ahí? Buena. Justito. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you.
me estoy quedando sin tiempo. Legend of Legends. Químicos, ok. Well, Podríamos pedirle al bot que entregue algún pedido acá. Hagamos que entregue esto. thank you for everything, Sam. Una tirolina acá. Cosa de que pueda hacer un viaje rápido por acá. Te caigas. Ay, me quedó un CQP. Oh no, no me alcanza el ancho de banda. Qué mala onda. Me voy a tener que apurarme nomás. Oh no, se me están acabando los zapatos. Voy a tener que pasar por esta zona de BTs de nuevo. Espero que no hayan BTs activos ahora. Oh, si los hay. Hablemos pronto. Ya de repente lo vamos por allá nomás. Ok, no fue tan terrible. Pensé que iba a ser más horrible. Oh, casi me caigo. Tener que ir por allá. Oh, mis
Mis zapatos murieron y no traje repuestos. Esto va a ser malo para mi salud. Oh, me faltan 5 minutos. Igual llego. Igual llego. No, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Uf. ¿Qué pasó? God damn it, Sam. The body you left behind went necro. Uh-oh. BT and Pop made contact with someone and triggered a void out. Uh-oh. Chiral network, the UCA, you can forget about it all. We're done. Uh-oh. Ok, pero no fue mi culpa tampoco. O sea... ¿Dónde maté yo a alguien? Yo no maté a nadie. Los cadáveres que no son incinerados pueden causar vacíos a gran escala. Si esto pasa, tendrás que encontrar la versión ennegrecida de Sam en la Unión. Acércate a él y usa triángulo para retroceder e intentar nuevamente desde datos guardados más recientes. La ubicación de la versión mancillada de Sam estará marcada con una hebra dorada. Cuando vuelvas a cargar el cuerpo que causó el vacío desaparecerá y podrás seguir jugando. Ok, supongo que este es... organizado por fecha. ¿Será esto? Supongo. 10 de noviembre de 2021. Debe ser este. ¿Verdad que Deadman dijo que había dejado un muerto por allá? Y lo olvidó por completo. Pero bueno. Voy a aprovechar de sacarme unos zapatos nuevos. Vamos a hacer unas botas.
Pucha, ojalá tuviera... De verdad, no me alcanza. Oh, qué rabia, weón. No. Ir para allá. Quizás si voy directamente para allá arriba, esa tirolina me acorta el camino hacia otra tirolina que haya más allá. Thanks for the help. This one's for you. Thanks for the help. Today's a good day. Vamos a dar algunos cristales quirales. Y sería. Oh, mi batería. Podría al menos hacer una cosa de esas de batería. Eso, generador. Esas cosas de batería. Generador, eso. Come on, hurry up. Construction complete. Olvidé que tenía que fijarme en eso. Let's get this show on the road. Tiene una escalera, ¿cierto? Podría ocupar una escalera acá. Ah, no va a ser necesario. Veamos si esta tirolina es útil de algo. Ah, no está cerca de ninguna cosa. Voy a tener que bajar la mala nomás. Ya igual llego. Igual llego. Lo más que se puede.
21 minutos. Ya se llegó de más, llegó de más. Su orden Uber está por llegar. There we go. Nice. There we go. Falta poco. Le contestamos. Nada, 150 metros. Podré... No, tengo un CQP. Ah. Ya, estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Vamos a llegar justo. Scanning bridges ID. Verifying Apúrate, Sam, ahora no. weapons detected. All weapons will be locked until departure. Keeping on. Thank you. Good to see you safe and sound. I could set my watch to you, punctual as you are. Thanks. Ah. I'll be sure. Ay, no me da nada. Good work. Qué mala onda. Order available. Ah, voy a hacer que le envíe el robot nomás, chao. ¿Y algo más que podría aceptar mientras tanto yo? Paleontólogo. Amante not. Esto es para el laboratorio de Hartman. Todavía no. Voy a ir al refugio a descansar. Decon keeping on. Weapons restrictions lifted. No, quiero entrar a la habitación. Levántate, levántate, levántate. Your work is greatly appreciated. Very nice.
guardar. Y sigue la partida. Chicos, vamos a dejar esto acá. Nos vemos de nuevo el viernes en nuestra transmisión aquí. ¿Ya? Buenas noches a todos. Bye bye.